Este terruño, ¿no, Jorge Baradit? Insisto, 37 años el próximo martes 22. Es el instante donde se conmemora este momento muy tenso entre ambos países, que en 1978, en dictadura, Argentina y Chile, a punto, a centímetros de entrar en una guerra sin precedentes. Sí, hay que contextualizar siempre, ¿no? Siempre que uno va a hablar de un tema hay que tratar de establecer cierto contexto previo para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de Latinoamérica en la década la segunda mitad de la década del 70. Una Latinoamérica donde ya esta batalla, ¿no?, entre la Guerra Fría de Unión Soviética y Estados Unidos estaba llegando, si no a su término, estaba muy cerca. Técnicamente Estados Unidos ya había ganado este territorio para sí, con el control de casi todos los países bajo dictaduras militares. Estados Unidos, esto es algo que no mucha gente sabe, desde mucho antes, desde principios de la década del 60, fines de la del 50, había establecido una elección. Estados Unidos optó por educar, cultivar en los ejércitos de Latinoamérica una visión anticomunista, una visión nacionalista ultranza, de manera de enfrentar la posible cubanización en un conflicto sudamericano a gran escala. El hecho de que Castro hubiera optado, porque en un principio tampoco mucha gente sabe que no se sabían cuáles eran las intenciones de Fidel Castro y su grupo. Hubo que esperar hasta que ellos declararon que se adherían a los principios de Unión Soviética para darse cuenta que había un aliado en esta Guerra Fría, de pronto, en tu patio trasero para Estados Unidos, ¿no? De ahí comienza este proceso donde Cuba se convierte o quiere convertirse en la cabeza de playa del proyecto comunista, socialista de Unión Soviética para Latinoamérica. La Escuela para las Américas de Estados Unidos era una fachada para instrucción anticomunista y para instrucción antisubversiva. Ahí estuvieron connotados próceres chilenos, ¿no?, como Mamo Contreras, por ejemplo, estudiaron en la Escuela para las Américas y otros próceres de dudosa fama. Y ahí se establecieron vínculos también entre distintos personajes que después fueron jefes de gobierno o estuvieron en altos cargos en las distintas dictaduras. Fíjate que esto era muy parecido a lo que pasó en Europa previo a la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los bolcheviques en Unión Soviética, se produjo el pánico en Europa, ¿no?, después de 1918, porque comenzaron a aflorar sindicatos, agrupaciones, movimientos de izquierda que complotaban, intentaban hacer caer a los países de Europa, Alemania, en Austria, en Polonia, para que la influencia de Unión Soviética fuera avanzando sobre Europa. ¿Cuál fue la solución? Movimientos fascistas, movimientos militaristas. El gran enemigo fue Hitler, por ejemplo, de la Unión Soviética. En España teníamos a Franco, en Italia teníamos al Duce, ¿no?, a Mussolini, que formaron un eje anticomunista potente. Finalmente la Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre estos dos movimientos, guerra que, hay que decirlo, ganó Unión Soviética. La Gran Guerra Patriótica se llama en Unión Soviética. Y ellos la ganaron. Ellos derrotaron a la mayor parte del ejército alemán. Ellos destruyeron el poder de fuego de los blindados alemanes y se tomaron la capital, Berlín, ¿no? Paréntesis, Jorge, hago un pequeño espacio, ¿no?, para entender cuáles eran las razones de este casi conflicto bélico que enfrentaba Chile y Argentina ese año 78. Lo que pasa es que desde hace muchos años que Chile tenía dificultades limítrofes, todavía las tiene, con Argentina por ciertas dificultades geográficas, ¿no? Han habido distintos puntos de conflicto entre nuestros vecinos que se arrastraban casi desde la colonia, desde la ocupación por los conquistadores. Uno era este conflicto de la zona sur, y era grave o era estratégicamente complicado porque esas últimas islas, justo debajo de ese triángulo que uno conoce como la isla de Tierra del Fuego, ¿no?, que le podía dar acceso a Chile hacia el Atlántico, claro, o en su defecto a Argentina en dirección hacia el Pacífico. Por muchas razones eran estratégicamente importantes. Entonces, el año 1971, en pleno gobierno de Allende, se busca el laudo, se dice, ¿no?, se busca que Gran Bretaña y su reina hagan de intermediarios en este conflicto, que se veía medio complicado, pero no tanto. Y ese conflicto, o ese laudo arbitral,
se extiende. Y en 1977, Gran Bretaña entrega su definición y favorece a Chile en esas 3 islas. Cosa que no era difícil de implementar porque esas 3 islas estaban ocupadas por Chile, ¿no? Había gente, habían bases, eran técnicamente, había chilenos instalados ya. Y esto simplemente no le gustó a los argentinos, no le gustó al gobierno también militar, que como te digo, en ese momento dominaban la región, ¿no? Los gobiernos militares dominaban la región. Fueron el freno que puso Estados Unidos a los movimientos de izquierda, los guerrilleros, ¿no? Como lo que hizo Che Guevara en Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Se burlaron mucho de Argentina en distintos países de la región. En Brasil, que estaba en conflicto, en Ecuador, en Colombia, salieron titulares de diarios, reportajes donde se burlaban un poco de este país, de esta administración, en realidad no del país, de esta administración que había ido a un diferendo, que había establecido sus puntos y que ahora como un niño, decían algunos titulares, pateaba el tablero, tenía una pataleta y declaraba nulo el acuerdo. Fue muy grave. Porque, como comentábamos antes, este conflicto podría haber acarreado cuestiones más graves todavía, de las que vamos a hablar en un rato más. ¿Qué dijo el dictador Videla? Desde la cárcel estuvimos en guerra con Chile. Interesante su declaración. Estuvimos en guerra con Chile. Claro. Si hubiéramos insistido, todavía hoy estaríamos peleando y llorando. Seguramente. Esto desde la cárcel federal de Campo de Mayo, donde cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, por supuesto. Hay que decir que el mismo Pinochet tenía una posición similar. Él dijo que si esta guerra se desataba, iba a ser una guerra de montoneras, una guerra de guerrilla en los distintos pasos, porque imagínate, ¿cómo controlas una cordillera de 3.000, 4.000 kilómetros de largo? ¿Cómo controlas una frontera con decenas de pasos, con cientos de pasos fronterizos? ¿Cómo controlas los archipiélagos del sur? Es incontrolable. Nuestro mapa en el sur se va desmembrando. Se va desmembrando, y el de Argentina, claro, entonces Pinochet decía esto iba a ser una guerra de montoneras, una guerra de guerrilla, que iba a durar años quizás, con fusilamientos por lado y lado, una guerra de desgaste que eventualmente, después de una sangría y masacres tremendas, iba de todas maneras a desembocar en un acuerdo de paz o en la búsqueda de un intermediario, porque no había cómo enfrentarla. Pero había una diferencia. A ver. Argentina, al parecer, nos doblaba en poder bélico. No solo nos doblaba en poder bélico, su capacidad de compra era distinta a la de Chile. Chile no estaba, si Chile se plegó rápidamente al acuerdo y rápidamente aceptó que el Papa intermediara, fue porque estábamos en desmedro. Argentina, o Chile, invertía unos 780 millones de dólares en compra de armas. Había embargo. Chile estaba bajo embargo por Estados Unidos de compra por el atentado contra Orlando Letelier en Washington. Exacto. El gobierno chileno había hecho un atentado terrorista por primera vez en la capital de Norteamérica. Eso le costó embargo militar. En cambio, Argentina no, porque Argentina colaboraba con Estados Unidos, mataba a los que había que matar, obedecía sus órdenes, entonces estaban perfectos, ellos compraban armas donde querían. Chile compraba alrededor de 710, 715 millones de dólares en armas. Argentina, 2.340 millones. Ese dato duro es clave. Ese dato duro es clave para entender por qué a nosotros no nos convenía esta guerra. La diferencia, ¿dónde estaba? Que eso hay que decirlo. El ejército chileno en ese momento parecía estar en un pie profesional mucho más preparado que el argentino. Además había otro tema. O sea, el militar chileno, el soldado chileno en ese momento, era un mucho mejor elemento. En ese momento parecía así que el soldado argentino. Por lo menos así lo he leído yo de analistas, más o menos neutrales. Y otra cosa, fíjate que nosotros hablamos de la dictadura de Pinochet, nosotros hablamos de la capacidad del dictador de tener todas las cuerdas en su mano, de que no se movía una hoja si él no lo decía, y eso nos parecía algo terrible, y eso fue clave, porque en Argentina, a diferencia de Chile, los militares que estaban en el poder rotaban, peleaban entre ellos, públicamente. Había despelote. Había un despelote. Macera criticaba abiertamente a Videla, que era el presidente del país en ese momento. Lo llamaba al orden, lo insultaba públicamente. Galtieri era un tipo que de pronto, sin la autorización del presidente, cerró las fronteras con Chile. Wow. Otros militares tomaban posturas duras, otras blandas. Había un despelote político
importante, que eso llevó a disputas internas, a que se formaran bandos y a demorar la acción, que fue clave. El ejército en Chile estaba totalmente alineado. Verticalidad de mando el ejército, verticalidad de mando detrás del presidente de la República. En el fondo era Augusto Pinochet Ugarte. Era inconcebible que en Chile alguien tomara una decisión por su propio deseo, que un general cerrara una frontera, un paso. Es imposible. La verticalidad de mando en Chile era tremenda en esa época y eso contribuyó, por disciplina, a que fuéramos mucho más ordenados y otra cosa, cautelosos. Cuando uno pregunta, la gente, fíjate que no se acuerda de tantas cosas, no se acuerda de muchos movimientos, no recuerdan tantas manifestaciones de apoyo, por ejemplo. No había la efervescencia que había en Argentina, donde un general se fue a Ushuaia a hacer un general argentino, a hacer un acto de velatorio de armas, que era un rito medieval de los caballeros que pasaban la noche custodiando las armas de sus colores. Este tipo hizo un show en Ushuaia, cautelando las armas de la patria, y fue transmitido. Habían manifestaciones. Sonaban sirenas. Sí, claro. Se hacían operaciones de oscurecimiento de ciudades donde obviamente nadie iba a ir a bombardear, o sea, cerca de Uruguay, en el norte, en Argentina, exclusivamente para calentar los ánimos, generar miedo y animosidad contra los chilenos. En cambio acá, las operaciones de la Armada, por ejemplo, fueron todas secretas. Nadie sabía que se habían desplegado casi todo el contingente de infantes de marina en el sur de Chile y estaban estacionados en la zona, cuidando pasos, islas, islotes, que la Armada chilena varias veces interceptó los movimientos de barcos argentinos, que siempre se replegaron, que en Punta Arenas la gente está mucho más al tanto de todo lo que ocurrió. En Punta Arenas hubo alarmas de bombardeo. En Punta Arenas hubo grupos de gente que fueron llevados a cavar trincheras, obstáculos para blindados. Ahí la gente estaba involucrada, la gente estaba temerosa. En Punta Arenas vivieron clima de guerra como no se vivió en todo el resto del país. Podemos decir que en Punta Arenas sí hubo guerra. En Punta Arenas estuvieron... Entendiendo sí, la acción no como un ejercicio de preparación sino que enfrentando lo que podía suceder. Sí, mira, curiosamente ya es segunda semana que de alguna manera tocamos a la Patagonia y a la zona de Punta Arenas. Y es cierto, es una zona que está tan alejada del país que parecen de otro planeta. Ellos se sienten muy de la Patagonia, a veces incluso antes que chilenos. Su propia bandera. Su propia bandera, tienen un sentido de pertenencia súper grande. Porque el aislamiento en el que estaban también era algo bien terrible. Ellos sabían que si eran invadidos por los argentinos, que era parte del plan. Vamos a hablar de una cosa que se llamó la Operación Soberanía, que incluía la invasión de Punta Arenas, de Puerto Williams y de los sectores aledaños por tropas argentinas. ¿Información desclasificada desde el otro lado de la cordillera? Sí, claro que sí. Sí, es información que no se sabe hace mucho tiempo, incluso Operación Soberanía, que es el plan de los argentinos para ataque, invasión, ocupación y el plan posterior de administración de Chile. Administración de Chile todavía está ahí en la oscuridad, se saben algunos datos, se han recabado testimonios. Es una historia muy oculta hasta el día de hoy, a la que le faltan una cantidad de piezas tremendas. Jorge, estamos completamente en vivo y en directo cuando son las 22:50. Y a esta hora de la noche tenemos pregunta en Twitter con nuestro hashtag abierto con VaraditNMB. Veamos qué dice nuestros amigos en casa. Ese monitor no lo veo, así que ahí lo voy a leer ahí. Leonel Fritti nos dice: ¿qué tan aislado de sus vecinos estuvo Chile en los 70? ¿Todos los limítrofes querían un conflicto con este país? Qué buena pregunta. Esa es una gran pregunta, porque eso nos da pie para hablar de una situación bien terrible. Cuando la gente habla, o cuando en Argentina y en Chile se habla del conflicto del Beagle, en realidad lo que pudo haber ocurrido es algo bastante más grave. Hay que decir que el día 22 de diciembre de 1978, la Armada Argentina se hizo a la mar, en dirección a las islas Picton, Nueva y Lennox, para invadirlas, ocuparlas e iniciar la guerra contra Chile. Y en ese momento, ese mismo 22 de diciembre, llega un comunicado desde el Vaticano
del Papa Juan Pablo II, indicando que se ofrecía como intermediario. Por supuesto que después de unos años, y hace no tanto, sabemos que fue Estados Unidos, ¿no?, el que presionó a Argentina para detener el conflicto. ¿Por qué? Y acá hay algo que es fundamental de entender y que muy pocas veces se ha dicho. Estuvimos a punto de una guerra continental. Estuvimos a punto, a metros, como dices tú, a horas de una guerra continental. ¿A qué se refiere el televidente Leonel? Chile, si era atacado por Argentina, automáticamente Perú o Bolivia o ambos atacaban a Chile. Este es un conflicto eterno y te juro que cada militar chileno en algún momento tiene que analizar ese escenario. Y se analiza cada cierto rato de acuerdo a cómo cambian las condiciones, porque el gran temor, la gran condición adversa que tiene Chile es la de si te ataca Argentina o si te ataca Perú, se va a unir uno contra el otro, ¿no? Como el caso de la guerra del Pacífico, que también estuvo a punto de intervenir Argentina, ¿no? Entonces, ¿cuál era el punto? Perú se supone que iba a desconocer el Tratado de 1929 y Bolivia se iba a aliar con Argentina para reivindicar su derecho a costa, recuperar territorio derechamente, su territorio histórico. ¿Y qué pasaba con la potencia de esta parte, ¿no?, del continente? ¿Qué pasaba con Brasil? Bueno, Brasil estaba en conflicto con Argentina en esa época. Mira. Brasil estaba en muy malos términos y de hecho el plan, la operación de Argentina contra Chile incluía el desplazamiento de un ejército al mando de Galtieri, el que después se involucró en la guerra de las Malvinas, el que dirigió esa guerra, un ejército en el norte para frenar el más que seguro avance de Brasil. En el fondo esto era un barril de pólvora esperando la chispa. Ecuador, que no estaba conforme con un tratado limítrofe con Perú, también iba a entrar en apoyo a Chile por esta lógica que siempre se dice que tú eres amigo del país inmediatamente después del tuyo, ¿no? Cosa de poder encerrarlos en caso de guerra. Chile es amigo de Ecuador. Por eso que hace unos meses atrás se consideró una tremenda derrota diplomática el que Ecuador apoyara a Bolivia, quien tanto que la presidenta viajó y consiguió sacar la declaración de la administración ecuatoriana diciendo no, en realidad esto era buena intención y nada más. O sea, estamos hablando de Ecuador, Brasil, Chile, de cierta forma aliados para luchar contra Argentina, Bolivia y Perú. Exacto. Estamos hablando 6 países del continente en una guerra. Y por supuesto íbamos a arrastrar de una u otra manera a Colombia y a los vecinos, y podríamos haber tenido algo similar a la Segunda Guerra Mundial, pero en Chile existía la OEA, existía Estados Unidos tutelando y consiguieron detener ese desastre. Una cuasi guerra con Argentina. Interesante lo que estamos descubriendo, estamos desclasificando archivos históricos donde lo que para muchos quedó en el anecdotario casi bélico, ¿no? Sí, claro. Empezamos a ver que esto era mucho más profundo, mucho más dramático y que involucraba ya no solo a 2 países, sino que por lo menos a 6 países que entrarían en conflicto casi de inmediato. Sí, esto habría sido similar, por eso te comentaba al comienzo que era un escenario similar al de previo a la Segunda Guerra. Países militarizados, con muchas armas, con temperamentos muy encendidos, frenando el movimiento soviético hacia Europa. En Latinoamérica, estos mismos gobiernos militarizados que buscaban frenar la insurrección de izquierda también tenían problemas entre sí. Esa era quizás la diferencia, y podría haberse desatado un conflicto similar al europeo en términos de, no sé, cantidades de involucrados, pero la diferencia, a diferencia de 1939 en Europa, donde no había un organismo que estaba por encima, en Sudamérica teníamos la OEA, y detrás de la OEA, por supuesto, Estados Unidos, y debajo de Estados Unidos a la CIA, ¿no? Y se desclasificaron documentos hace muy poco que ya terminan de confirmar algo que todos sabían. Cuando tú te preguntas, ¿y por qué un dictador argentino frena una guerra en cierne solo porque el Papa le indica? Dicen, hay algo raro, ¿no? Chile no quería guerra. Chile ya tenía ocupados los territorios. Chile no tenía programada una guerra de invasión contra Argentina ni la podía sustentar tampoco. Paréntesis, si Chile no quería guerra,
Argentina le molestó de plano esta ocupación ya hace un buen rato, ¿no? Sí, lo que pasa es que Chile tenía... el protocolo, las relaciones internacionales. Nada, las relaciones internacionales llegaron hasta pedir la intermediación de Gran Bretaña entre 1971 y 1977. La desconoce derechamente Argentina y entra en conflicto directo. Videla dice que la única salida en este momento es que Chile converse y en el fondo entregue decline sus intenciones sobre estas islas. Entonces era prácticamente una declaración de guerra, era ponerle una pistola en la cabeza a Chile y decirle, si no entrega las islas nos vamos a ir a los combos. Y en esos combos, como te digo, Chile llevaba un poquitito las de perder en términos de superioridad numérica, superioridad bélica, no así en la calidad de los uniformados, en la calidad del soldado, la profesionalidad, el profesionalismo del soldado. El plan soberanía, del que hay muy pocos datos, dice que el día 22 la Armada Argentina iba a invadir Picton, Nueva y Lennox. Las iba a ocupar e iba a entrar, por supuesto, en guerra, en combate, perdón, con la Armada chilena. Eso a las 22 horas del día 22. Empezamos a hacer de cierta forma el minuto a minuto de lo que se conmemora 37 años. Sí, claro. La próxima semana. A las 24 horas del día 22 de diciembre. Imagínate que esto habría sido la guerra de Navidad. Habría sido una guerra en plena Navidad de 1978. Curiosamente en un tiempo en un tiempo muy apropiado además, porque son épocas donde está más despejado el sector, que es verano, entonces se puede circular con mayor tranquilidad por los fiordos y por los canales. Habrían atacado a las 12 de la noche. Imagínate en la madrugada, imagínate tú estando en Puerto Montt, 12 de la noche, sonando las sirenas y anunciando el ataque aéreo y terrestre de la ciudad de Punta Arenas por tropas argentinas. Qué locura. Una locura que nadie se había imaginado jamás y podría haber ocurrido y estuvimos a minutos. Al día siguiente de haber ocupado Punta Arenas y todas las ciudades aledañas por el ejército argentino, se iba a producir, se supone, una invasión por el Paso de los Libertadores. Es decir, iban a invadir Santiago, Valparaíso y la zona y de Santiago hacia el sur una cantidad de kilómetros. Íbamos a tener guerra acá, en Santiago de Chile, porque hay una diferencia estratégica súper relevante entre Chile y Argentina. Ellos están a pocos kilómetros de nuestra capital y su capital está a muchísimos kilómetros de la nuestra. Entonces ellos podían llegar en minutos. Hubo una frase de un general que decía, vamos a ir a comer a La Moneda, o esa fue una frase pública, ni siquiera privada. Y otro vector de invasión por Puerto Montt, porque la idea era cortar Chile. Entonces, ¿qué pasaba? Del norte chileno se habrían encargado eventualmente los aliados, Perú o Bolivia o ambos, atacando un norte desabastecido, porque habría estado cortado el suministro desde Santiago. Puerto Montt cortado para hacer tijeras sobre Concepción y las ciudades del centro, y por supuesto abajo Chile tomado. Chile cortado en tres partes, el norte invadido por los aliados, el centro ocupado por Argentina y abajo con nuestras tropas probablemente en una situación de desmedro tremendo frente a las tropas. Argentina proyectaba entonces una dominación total. Argentina... Esto es bien interesante porque siempre queda en el inconsciente colectivo que esto hubiese sido un conflicto bélico en el sur. Nada más que en el sur, claro, ¿no? focalizado. Y que acá en el centro nos íbamos a enterar por la prensa. Exacto. Y íbamos a estar muy preocupados por este conflicto entre ambos países, pero muy lejos de nuestras casas. Exacto. Falso. Sí, hay esta operación soberanía, como se le conoce en Argentina, todavía falta de ser desclasificado en su totalidad. Se ha reunido en base a testimonios, en base a declaraciones de ex soldados y de ex oficiales, y claro, tenía como objetivo, incluso incluye una especie de manual de ocupación, es decir, un plan de qué hacer con Chile una vez invadido y ocupado. Cómo administrar, eventualmente seguramente habrían retirado sus tropas, habrían devuelto la administración a Chile y habrían ocupado seguramente quizás más territorio, esto es pura especulación nada más, habrían ocupado quizás un poco más de territorio en la Patagonia, pero estamos hablando no de un conflicto focalizado allá perdido en los fiordos del sur de Chile, habríamos estado hablando de Chile atacado por tres frentes, por decirlo de alguna manera,
inmerso en una guerra, probablemente en una guerra continental, durante quizás años. Lo que sí se sabía es que iba a provocar gran mortandad, que iba a generar guerras de guerrillas y montoneras durante muchísimo tiempo, con muchas bajas y con alto sufrimiento de población civil, que no siempre ocurre en las guerras, no siempre ocurre en las guerras. En este caso, mucho sufrimiento de población civil. Estamos hablando del año 1978, estamos hablando de Chile y todo Sudamérica ocupado por gobiernos militares. Estamos hablando de un momento álgido de la Guerra Fría. Estamos hablando de la posibilidad de un territorio completo, de un continente inmerso en una guerra fratricida espantosa. ¿Qué hubiese pasado con la posición actual, ¿no? Si podemos hacer un poco de política ficción? ¿Qué hubiese pasado con Perú y Bolivia, nuestros países vecinos, donde siempre las relaciones han sido algo complicadas? ¿Qué hubiese pasado de generarse este conflicto bélico y la posición que ellos enfrentaban definitivamente aliándose a Argentina? Probablemente ellos habrían reclamado los territorios perdidos durante la Guerra del Pacífico. Perú habría reclamado Arica, parte del territorio hasta Iquique, un poco más hacia el sur, y seguramente Bolivia habría pedido la recuperación de Tarapacá y de toda la zona. O sea, Chile capaz que hoy día Chile podría desde Taltal nuevamente. Capaz que comenzaba en Taltal y capaz que terminando en, no sé, en Puerto Aysén, no sé, y con la Patagonia a lo mejor en poder argentino. Eso da para una cronía, para una historia, y quedándonos sin el sur estratégico, sin ese paso estratégico por el Cabo de Hornos y sin nuestro sueldo, el cobre. Chile condenado, entre comillas, a volver a subsistir de la agricultura y de otros tipos de cultivos de baja como rentabilidad. ¿Quién sabe en qué estaríamos en este 2015 si en esos minutos del 22 de diciembre de 1978 no hubiera intervenido Juan Pablo II? Jorge Baradit, porque seguimos en vivo y en directo como todas las noches, y un poco haciendo eco de lo que sucede en las redes sociales. Nos dicen, oiga, ¿para qué tiene el Twitter? ¿Para qué somos trending topics si usted no pone la pregunta al aire? ¿Qué dicen nuestros amigos en casa, señor director? Con el hashtag BaraditNMB. Roxy nos dice, ¿Chile tuvo apoyo de Inglaterra en la cuasi guerra con Argentina? Bueno, eso es posterior en realidad. A veces uno se confunde las historias. Me comentaban hoy día cuando yo decía que iba a hablar de este tema. Entonces habla del helicóptero que cayó en Punta Arenas, que era británico. No, eso ya es Guerra de las Malvinas, que es uno de los capítulos. Muchos chilenos se tienen que haber sorprendido de los hashtags o de los tuiteos de argentinos donde hablaban de traidores. Yo creo que muchos chilenos tienen que ver de qué están hablando. Claro, ¿de qué me perdí? Claro, o ese periodista que dijo, se desvirgaron los traidores, por fin ganaron la Copa América estos traidores. Porque la gente no sabe que Pinochet estableció un acuerdo de apoyo con Inglaterra para bases para los helicópteros y para otro tipo de aparataje militar durante la Guerra de las Malvinas. Se supone que nosotros deberíamos haber quizás apoyado a nuestros vecinos en sus reivindicaciones y haber hecho frente común contra Inglaterra. Sin embargo, Pinochet optó por apoyar a los enemigos de los argentinos, a Inglaterra. Y esto, si hay amigos argentinos escuchándonos, seguramente, nosotros no tuvimos nada que ver, ni nos enteramos que Pinochet estaba haciendo este acuerdo secreto. Incluso tengo una historia muy sabrosa de un amigo que me cuenta que él estuvo ahí, porque la historia dice que un helicóptero inglés tuvo un accidente y cayó a tierra. Y que ese accidente fue detectado por los argentinos, por el espionaje argentino, y que de ahí se enteraron, ¿no? Chile dijo, no, estos gallos andaban perdidos, tenían problemas con el motor, por eso se estrellaron y llegaron al territorio chileno. Pero la verdad es que ese tipo de helicóptero no tenía una autonomía de vuelo tal como por haber llegado desde las bases británicas hasta este país. La única explicación posible era que habían bases chilenas operando con militares británicos. Y la historia que me cuenta este amigo es apócrifa. No doy fe de ella, pero he entretenido contarla. Me dice que él participó en el equipo que quemó, que agarró a fierrazo el helicóptero y lo quemaron echándole benzina, porque en realidad se dieron cuenta que había sido detectado por aviones espías y que el helicóptero estaba en perfectas condiciones y que el plan fue poder justificarlo como un accidente.
Había que reducirlo. Había que reducirlo, había que hacerlo explotar, había que destruirlo para después alegar que había sido un accidente aéreo. Entonces, claro, pero eso ocurrió durante la guerra de las Malvinas. Por eso que muchos recuerdan a Pinochet claro, justamente esa imagen, ¿no? Siendo apoyado por Margaret Thatcher en Londres cuando estuvo detenido. Había una alianza histórica. Había una alianza histórica, Gran Bretaña. Incluso una amistad. O sea, Margaret Thatcher habla de un amigo de Inglaterra, un amigo de Gran Bretaña cuando se refiere a Pinochet, porque el apoyo que le dio fue clave. Estamos hablando de una guerra que se libró a mucha distancia, en condiciones muy duras, y le habría significado a Inglaterra un gasto mayor en términos de prestado, y se toman, ¿no?, el Vaticano, entre comillas, y Juan Pablo II asume, muy cercano a los países más conservadores del planeta. ¿Cuáles eran? Estados Unidos, Ronald Reagan, el abanderado del conservadurismo de la época, republicano, Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, Estados Unidos, al parecer, hace una triangulación entre, imagínate, los protagonistas: Inglaterra, que había sido el intermediario, Estados Unidos, que tenía interés de mantener tranquilidad en la región, y un nuevo integrante del movimiento conservador mundial, Juan Pablo II. Y lo que se hace es: hey, no queremos problemas regionales, oye, tú anda, habla, y nosotros vamos a presionar a través de la OEA a Argentina. ¿Qué le habría significado a Argentina atacar finalmente? Corte de contratos, quizás algún tipo de bloqueo, desconfianza internacional, un montón de problemas, de todos los problemas que te puede ocasionar Estados Unidos cuando quiere, ¿no? Entonces, y como hemos dicho, en una dictadura que tenía sus propias complejidades, ¿no? Sí, claro que su propia oposición. Internamente muy desordenados, muy italianos todos, ¿no? Galtieri, Macera, todos, muchos gritos, mucha pelea interna, mucho exhibicionismo también, ¿no? Vamos a ir a la guerra, vamos a destruir a los chilenos, fiestas populares, manifestaciones, todo un alarde chauvinista, guerrero muy potente. Se armó todo un espectáculo, sí, claro, en torno a la necesidad bélica. Y todos buscando protagonismo. Los generales argentinos buscando, porque se rotaban. Entonces, por ejemplo, Macera le daba duro a Videla, que era el presidente, porque esperaba que cayera para él asumir. Entonces, el conflicto interno era potente. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos, a través de las operaciones de la CIA y de la OEA, en el momento en que Argentina decide que va a haber guerra, porque hay un momento, y esto también hay que decirlo, hay un momento donde Videla, el gobierno argentino y el ejército argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, firman guerra con Chile. Eso confirma la cuña de Jorge Rafael Videla. Estuvimos en guerra con Chile. Estuvimos en guerra con Argentina. El tema es que no se insistió en aquello. Pero el documento se firma. Sí, claro. O sea, es una manera de decir que se firma. Él firma la guerra con Chile cuando hace salir a la Armada para invadir y ocupar las islas. El mandato vaticano, el ofrecimiento, entre comillas, del Vaticano ocurre cuando la Armada Argentina va, imagínate, con barcazas, soldados argentinos dentro de esas barcazas, armados hasta los dientes, instruidos para la ocupación, cañones cargados, misiles en su lugar en dirección a territorio chileno. Es en ese momento, cuando está decidida la guerra, que llega la orden, no la orden, la instrucción del Vaticano para detener el conflicto y alcanzar la mediación. No es menor decirlo. Queridos amigos, cuando son las 23:17, seguimos en vivo y en directo haciendo Mentiras Verdaderas. Hay algo que siempre es importante recalcar. Siempre. Latinoamérica ha sido arrastrada a conflictos por dirigentes inescrupulosos una y otra vez. Incluida la guerra del Pacífico, incluida la guerra de la cordillera del Cóndor de Perú con Ecuador, incluida la guerra del Chaco, donde países se concertaron para hacer desaparecer a otro, ¿no? A Paraguay. Entonces, cuando yo delante le decía a los hermanos argentinos, ¿no? Nos fuimos nosotros, también hay que decir, tampoco fueron ellos. No son los pueblos los que entran en guerra, no son los hermanos argentinos los que nos querían destruir y nosotros a ellos. Cuando uno va a Argentina se sorprende que ellos son los que encuentran que nosotros somos los expansionistas. Nos acusan de querer invadir siempre, de siempre estar queriendo más territorio, y nosotros sentimos exactamente lo mismo. Es porque estamos un poco de espaldas, no nos comunicamos y utilizamos de intermediario a los peores. Dirigentes inescrupulosos que nos han arrastrado conflictos que no tienen nada que ver con nosotros. Hay algo que sucede, Jorge, en torno a el absurdo de la guerra, ¿no?
Es sabido que los conflictos bélicos muestran lo más bajo, lo más miserable, pero también lo más heroico del ser humano. Y en torno a eso, una mezcla entre lo heroico y lo absurdo, está esa línea narrativa de una película inolvidable como Mi mejor enemigo, dirigida por Alex Bowen, con Nico Saavedra como protagonista. Sí, pues. Una película que justamente se sitúa en el lado más humano de este casi conflicto bélico, trincheras montadas, y donde finalmente te das cuenta que países, potencias, líderes militares van tomando decisiones que en la práctica involucra a verdaderos niños que no saben por qué están ahí, que tienen frío, que tienen hambre y que no entienden muy bien por qué el tipo que está en la trinchera contraria, que está en las mismas condiciones precarias que él, es su enemigo. Exacto. A tal nivel que terminan jugando pichanga en plena Patagonia. Como yo te contaba, eso es, de alguna manera refleja un pasaje de la Primera Guerra Mundial que se llama El Milagro de Navidad de 1914, cuando en la víspera de Navidad, en las trincheras en suelo francés, los franceses escuchan a los alemanes cantar el Stille Nacht, ¿no? el himno navideño por excelencia, Noche de Paz. Y los franceses comienzan a hacer lo mismo en su idioma. Y de pronto están cantando juntos, de trinchera a trinchera. De pronto se hacen gestos y terminan jugando a la pelota, intercambiando regalos, conversando, cambiándose imágenes y fraternizando, porque es cierto, no son ellos los enemigos, no son los pueblos los enemigos. Esto lo utilizó en un video muy famoso Paul McCartney, el Pipe of Peace, y también en un comercial muy lindo el año pasado por los 100 años de la Primera Guerra Mundial. No son los pueblos los que entran en guerra, son dirigentes inescrupulosos que a veces con intereses comerciales o algunos derechamente chauvinistas o políticos los llevan a guerra fratricida entre hermanos. Esa anécdota que cuenta Alex Bowen da la sensación que es algo que sucedió realmente. No lo sé, pero si se hubieran dado las condiciones no me cabe duda que habríamos terminado jugando a la pelota con los argentinos y a lo mejor no habrían ganado, seguro, que es lo más seguro, que no hubieran ganado. Yo me pregunto, Jorge, conjeturando, ¿no? ¿Quién gana más luego de esta casi guerra? ¿Pinochet, la Junta Militar en Chile o los dictadores argentinos? Yo creo que ninguno de los dos. Por lo menos Chile no capitaliza mucho políticamente esto. Hay un momento en que se hace un plebiscito. El país no estaba tan enardecido, ¿no? como en Argentina. La diferencia... No era así como lo hablamos, ¿no? Que es un ejercicio de cualquier gobierno de turno, sea de facto elegido democráticamente, solucionar problemas internos o taparlos, meterlos bajo la alfombra, buscar el enemigo externo. ¿No era una buena forma de Pinochet, claro, de combatir los conflictos internos con el enemigo tras la frontera? Podría haber sido, pero no fue así como lo utilizó. O sea, en Chile no se hizo aspaviento. Chile fue yo diría que fue cauto. O sea, quiere decir que Chile realmente le preocupaba. O sea, sí, claro, por supuesto. Si Chile estaba en desmedro de que esto sucediera. No sé si la palabra es temor, pero sí estábamos en desmedro militar, regional, en términos económicos. La diferencia quizás estaba en la, entre comillas, de nuevo, estabilidad de un país con respecto al otro. Pero sí, Chile fue muy cauto porque además Chile ya tenía ocupados los territorios. Chile estaba defendiendo una posición que se supone que estaba ganada y tenía una especie de altura moral con respecto a Argentina, porque su posición había sido validada por el intermediario, por Gran Bretaña. Entonces Chile quería seguir apareciendo como la víctima de esta pataleta de una potencia vecina. O sea, eso yo creo que daba más réditos políticos internacionales que irse en la misma, ¿no? Con Argentina. Yo creo que por ahí fue la estrategia. Y los argentinos cayeron en descrédito internacional, como te digo, por haber rechazado una intermediación y por estar en el fondo preparando una operación de gran escala contra un país en desmedro, ¿no? Un país notoriamente más pequeño. Argentina es un monstruo al lado nuestro. Queridos amigos, cuando ya somos Trending Topic en Chile, junto a Jorge Baradit, recibimos preguntas a través de nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red, con el hashtag BaraditNMB. Señor director, ¿qué dicen nuestros amigos a lo largo y ancho de Chile, desde el norte, el sur, incluida Isla de Pascua? ¿Es verdad que hubo muertos de ambos lados en la frontera? Nos pregunta Jorge Flores Álvarez. Oficialmente no. Eso es lo que te puedo decir. Oficialmente no.
A ver, claro, aquí se empiezan a, me imagino, a escribir y a dibujar muchos mitos, como varios de los que nos ha expuesto, Jorge. Hay situaciones donde se supone que hubo enfrentamientos. Después de las guerras, todos son generales y han aparecido historias sobre enfrentamientos heroicos de lado y lado, con resultado de muerte. Pero a esta altura, uno podría decir que hubo más muertos en esos relatos que en los conflictos reales, ¿te fijas? Oficialmente no hubo muertos y tengo la impresión que habría bastado un muerto para desatar el caos, por lo menos de parte, tengo la impresión que por lo menos de parte de los chilenos no hubo argentinos muertos, porque parte de esta operación soberanía y de la invasión de Chile, por supuesto consideraba una agresión inicial chilena, ¿no? Que es el clásico. Claro. Tú me atacaste a mí, yo te ataco y de esa manera justifico una invasión. Exacto. Que de otra manera no tendría sentido. Entonces, al no haber una justificación que Argentina hubiera levantado a nivel internacional. Miren, no hubo provocación. Al no haber provocación, que fue muy cauto las Fuerzas Armadas chilenas en ese sentido también, al no haber esa provocación yo tengo la impresión que efectivamente no existió. Delicado tema, ¿no? Entendiendo muy delicado. Lo crispado que estaban los ánimos en aquel entonces. Delicado. Y podemos sentenciar que una bala que alcanzaba su objetivo podría haber desatado un soldado argentino, sí. Vaticano, el Papa, todo al bolsillo, se empezaba la guerra. Seguramente, porque habrían tenido la gran justificación militar por una actuación directa, ¿no? Estarían respondiendo a una agresión. Y eso en códigos, no sé, internacionales o diplomáticos, no sé, militares. O sea, tú ves que desde un evento que se llama el evento del Maine por Estados Unidos hasta la bahía de Tonkin en Vietnam, es un uso común. Justificar un ataque, una invasión a partir de un evento muchas veces inventado. En este chauvinismo desatado, ¿hay antecedentes de civiles con intereses de entrar en la guerra? No, yo no tengo... Sí. Defender la patria y todo lo que implica. Sí, en la Patagonia se supone que hubo gente que estaba involucrada en este... O sea, yo creo, y te lo digo honestamente, yo creo que de alguna manera esto fue más allá de una cuestión gubernamental, sobre todo en la Patagonia. Esto se trataba de frenar una invasión extranjera, se trataba de un enfrentamiento de gente que iba a venir no a hacerte cariñitos. Entonces creo que de alguna manera tienen que haberse superado ciertas diferencias y haber tenido apoyo civil. O sea, es todo, yo te repito, esto que pasó en la Patagonia, que pasó en Punta Arenas, es todavía una historia a descifrar, a desclasificar, para que sea incorporada en nuestro inconsciente colectivo como comunidad. Es algo grave que le ocurrió a una comunidad de chilenos muy alejada y que debe ser parte de nuestro patrimonio, como aprendizaje también, y como solidaridad por estos extremos tan abandonados de pronto del país. Exacto. Querido Jorge, última pregunta de nuestros amigos en casa. ¿Somos trending topic en nuestro país? Hashtag BaraditNMB. ¿Qué dice ese Twitter, señor director? Veamos. Don Jorge Romero. ¿Firulete? No. Sí, sabemos. Claro. ¿Es cierto que Pinochet quería contaminar el agua potable de Buenos Aires con anthrax? Es muy delicado hablar de todas estas cosas y yo estoy con pies de plomo, porque no por en absoluto por temor, sino que la verdad estamos hablando de un pueblo hermano. Estamos hablando de los argentinos, que nos agarramos de las mechas y nos tironeamos por Twitter, pero la verdad es que cuando tú estás con uno, te vayas a tomar una chela, te hacís un asado y lo pasáis bien y descubrís que tenéis 1000 cosas en común, más de las que se supone. Entonces, es bien delicado el tema. Hay muchos mitos, hay muchas historias escondidas. Esto que te contaba yo de ir a matar a destajo también existe en Argentina, de operaciones de comando en los puertos chilenos, muerte de mujeres, niños, masacres. Entonces, claro, uno podría empezar a echarle benzina al fuego y decir que efectivamente sí, pero la verdad es que son mitos dentro de una guerra que podría haber causado un daño. Imagínate los problemas que tenemos con Bolivia. Esto habría sido sumar un enemigo histórico más a nuestras fronteras, habría significado tener permanentemente de enemigo al país con el que convivimos y con el que estamos, entre comillas, condenados a ser vecinos. Es una situación grave de nuestro pasado que hay que decirlo,
tiene dos ingredientes que colaboraron a la paz que no nos gustan mucho, por lo menos a mí. Uno, esta estabilidad del mando que había en Chile, por la fuerza, sí, que contribuyó a poder enfrentar de un David a un Goliat, y esta CIA y Norteamérica que contribuyó a mantener la estabilidad regional a través de su influencia. Es un conflicto grave, podría haber terminado en una guerra continental, regional, de larga duración, hundiendo aún más a un continente que en esa época ya estaba siendo considerado pobre e inmerso en una década perdida de desarrollo. Estamos hablando de una guerra en el tercer mundo. Una guerra en el tercer mundo, un Vietnam podría haber sido, con extensiones de tierra, imagínate, 4.000 kilómetros de frontera en guerra, es una locura. Esto habría durado muchísimo tiempo, con muchas bajas, con mucho odio, y habríamos terminado en una situación más bien social, mucho más terrible de lo que pudiéramos imaginarnos. Querido Jorge, interesante lo que hemos conversado en esta parte del programa, entendiendo que el próximo día 22 de diciembre, justo antes de esta Navidad 2015, ya se conmemoran 37 años. 37 años de esta casi guerra con Argentina. Manejamos poca información en torno a esta historia y sí que era interesante entrometernos, aunque fuera algunos minutos, en algunos de estos episodios. Una cosa que a mí me gustaría decir, estos son los eventos que deberíamos recordar. Siempre tendemos a recordar la batalla que ganamos o la batalla que perdimos. Deberíamos recordar la batalla que no fue. Deberíamos quizás hacer algo en conjunto con los argentinos el día 22 de diciembre. Recordar que estos pueblos son hermanos, sobre todo en la Patagonia. En la Patagonia la colaboración de argentinos con chilenos es tal que muchas veces no los diferencia. Hay un acentito que de pronto tienen los patagones que no suena mucho. Patagones, no se sienten ni argentinos ni chilenos. Son mucho más hermanos de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Comparten familias, se trasladan de un lado a otro. Van a comprar pan al territorio argentino en algunos sectores o qué sé yo. Entonces, habría sido realmente una guerra entre hermanos, un desastre histórico que sería bueno recordar, Ignacio. Yo creo que 22 de diciembre debería ser una fecha a considerar por nuestro gobierno, el gobierno argentino, para estrechar lazos entre hermanos. Qué interesante lo que me dice, Jorge, porque finalmente lo que me estás planteando es que siempre celebramos o conmemoramos la guerra. Lo que estás planteando es que se conmemore el triunfo de la paz. Exacto, que se conmemore, y ni siquiera el laudo vaticano, que lo que se conmemore es el haber evitado entrar en guerra con un pueblo hermano. Ya que en algún minuto hiciste la tangente, qué interesante sería dejarlo ahí en nuestra mesa de trabajo pendiente, una desclasificación de antecedentes, muchos de ellos ocultos, en torno a la guerra de las Malvinas. Sí, claro. Un tremendo tema ese, muy doloroso. Hacerlo en las y muy doloroso para los argentinos. Es un tema que hay que tratar con mucho respeto porque es algo que está ahí en su costado. Exacto, hasta el día de hoy hiere el alma trasandina.